saludar con estos datos duros a mi gran amigo, que no conozco físicamente, pero que quiero, que tengo en gran estima, en gran cariño. Pues no sé, trabajamos juntos y nos conocemos mediante esta era de la información. El gran escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en el último programa del año en Sin Censura. Ricardo, bienvenido. ¿Tú en algún momento pensaste en eso, en los peces en el mar? ¿En algún momento dijiste, bueno, es que tú dices que tu esposa la conoces desde niños, ¿no? Pero a mí siempre me decía eso mi papá. Entonces, ay, Toño, no te preocupes, cuando tenía alguna desilusión amorosa. Son muchos peces en el mar, hombre. Somos más. En este entonces éramos como 5,000, ahora somos 8,000 millones de personas. Sí, lo que pasa es que ahí no contribuía nada la timidez, mi querido Toño. Yo sigo siendo, hoy parece que no, porque no tengo yo al público memorioso frente a mí. Sé que hay muchas personas viéndonos, escuchándonos, yo lo agradezco infinitamente, pero fíjate que yo siempre fui muy malo para expresarme frente a la gente en físico. Iba a presentaciones de libros y siempre terminaba yo muy nervioso cuando veía yo a 5 a 10 personas. Entonces decidí desde hace ya muchos años no aceptar presentaciones de libros. Hace unos meses acepté una ahí en el Centro Nacional de las Artes, presenté un libro de un amigo, Antonio Zúñiga, que es el director del CENAR precisamente, y dije eso justamente, que yo tenía una timidez, siempre me daban nervios exponer frente a la clase, incluso en las épocas escolares. Entonces no era yo precisamente un dechado de belleza, y tampoco pues era un tipo que se acercara. Yo tenía amigos que sí se acercaban y eran muy, muy carismáticos ellos, y bailarines y toda la cosa, se acercaban a las chicas y bueno, pues tenían un auge tremendo. De modo que yo también escuché ese asunto de si unos brazos te desprecian, otros te estarán esperando, pero la verdad es que cuando uno está o se anula solito, pues está difícil la cosa, pero pues bueno, sí, hay mucha gente en el mundo y ya somos demasiados, ya mesúrese, utilice algún preservativo, implemente alguna cosa, porque es que Toño, también hay cada personaje que híjole, debió haber quedado, se debió haber quedado ahí en la, no digo dónde, porque si no nos vamos a poner escatológicos, pero híjole, hay chumelitos, hay vampis, hay taradillos así, que mejor debieron seguir su curso por otro lado y no debieron de andar por aquí. Pero bueno, hacen la vida interesante, porque ¿qué haríamos sin Loretito, por ejemplo, no? ¿Qué haríamos sin ese payaso? Que yo ya no sé quién es más payaso, si Loretito, Víctor Trujillo, Broso, esos sujetos, pero debieron seguir su curso, no sé, a lo mejor en otro lugar los estaban esperando con más ahínco, mi querido Toño. Yo soy muy malo con esas cosas. Leí demasiado a Chesterton y a Tomás de Quincey. Los ironistas ingleses me afectaron bastante, entonces casi no puedo decir una cosa de estas sin hacer una ironía, Toño, así que no me dejes, porque si no me voy como gordito pelón en tobogán. No, sí te dejo, cómo no. El chiste es ya, y aparte en el último día del año hay que ser también irónicos. Efectivamente, la comedia británica es muy interesante en cuanto a eso, ¿no? El humor, no me gusta tanto decir negro, ¿no? Porque pues eso apela a situaciones racistas, humor oscuro, por decirlo así, ¿no? No, negro, Toño, pues es que también es el humor negro, sí. Yo tengo ahí arriba la antología del humor negro de los franceses, de André Breton y de Roger Vitrac y toda esta gente tan tremendamente. ¿Qué haríamos sin el humor? Lo que pasa es que también ya vivimos en una época de cristal y ya no se puede hacer nada. Yo no quiero saber qué va a ser de aquí a 10 años, a 20 años, con la obra de los ironistas. No sé qué va a ser de Bukowski, por ejemplo. Me preocupa mucho el destino de la obra de Bukowski, porque si tú lees
a Bukowski, que seguro lo has leído y la gente también, pues es políticamente incorrecto, pero en cada renglón. Estaba yo leyendo El nido de la serpiente, Memorias del hijo del heladero de Pedro Juan Gutiérrez, el escritor cubano, un Bukowski tropical, llamémosle así, en el mejor sentido de la palabra, y yo dije, este tipo inmediatamente sería sancionado por los grandes fiscales del buen comportamiento, y esto es terrible. No sé si eso llega a ocurrir en algún momento, Toño, no cuenten conmigo, yo me encierro aquí a carcajearme, a ironía, a puerta cerrada, pero yo nunca voy a renunciar a la ironía, y mucho menos a estos grandes humoristas, a Saki, por ejemplo. No, es que hay unos personajes tremendos. Fíjate que si me permites, ahorita que estabas hablando con Manuel Borbolla sobre las dictaduras, estaban hablando de Mussolini y todo. Fíjense usted, público memorioso y mi querido Toño, que estaba yo releyendo a Antonio Tabucchi. Estaba yo leyendo a esta novelita, bueno, estaba leyendo otra, El Ángel Negro también. Yo todo el tiempo estoy leyendo lo que puedo, ¿no? Entonces, todo lo comprendo muy mal. La verdad es que siempre comprendo cosas que resulta que a veces ni el escritor decía, no, pues yo no quería escribir eso que tú imaginaste, pero bueno, pues así es la imaginación. Decía Benito Pérez Galdós que la imaginación es la loca de la casa, pero estaba yo leyendo Sostiene Pereira, me gusta mucho el título, Sostiene Pereira, se llama, de Antonio Tabucchi, y con esta novela, Toño, es una de las cumbres de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura europea. Y Antonio Tabucchi logra la unanimidad de la crítica con este texto. A mí me parece proverbial, más allá de los galardones que le dieron y toda la cosa, pues habla de la historia de Antonio de Oliveira Salazar, que fue un dictador portugués, para que aquellos que siempre están mirando hacia Europa, en la derecha, sepan que ha habido dictaduras terribles, no solamente el fascismo y todas estas cosas en Italia, en España, toda esta gente, sino también en Portugal, que no está muy bien estudiado eso. Antonio de Oliveira Salazar, que fue un dictador portugués. ¿Cuántos años gobernó el desgraciado? Como del 32 al 68, ¿cuánto es? Son 34 años. Entonces, estuvo ahí muchísimos años. Entonces, habla sobre la dictadura de este señor Salazar, en pleno furor de la Guerra Civil Española, llamando a la puerta del fascismo italiano. A mí me parece muy interesante porque en esta época, pues Europa es recorrida por el virulento fantasma de los totalitarismos, cuando hablan una y otra vez estos desgraciados de letras libres que el totalitarismo en América Latina, por favor, el totalitarismo se ha dado en su máxima expresión precisamente en Europa. Así que no vengan a hablar tonterías, porque ese tipo de concepciones nos hacen pensar que no son más que una bola de ineptos que nunca leen, a lo mejor solamente leen la cuarta de forros y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, me diste la venia de platicar un poco desgajadamente de todo esto, y bueno, les quería compartir lo que estamos leyendo hoy, cuando ya se termina, mi querido Toño, público memorioso, el 2024, un 2024, lleno de acontecimientos muy relevantes. Sí, 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 hay que hacer un recuento de este 2024 y por supuesto que el micrófono está abierto. También, querido Ricardo, para que hablemos de los principales desafíos en México en 2025. Así que, pues como dice el mariachi, arráncate. Pues vamos a darle, que es mole de olla, diría mi abuelita también, mi querido Toño. Y fíjese usted, público memorioso, que este año estuvo lleno de acontecimientos históricos, pero estuvo lleno también de reportajes y revelaciones que conmocionaron a la derecha. Y aquí en Sin Censura dimos a conocer buena parte de esos reportajes que conmocionaron especialmente a la derecha. Y justo por eso nos odian en los círculos de los intelectuales, es decir, de los intelectuales, entre comillas, que salen en la televisión. Y es que este 2024, justamente en el marco de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que deja prácticamente planchadita el presidente López Obrador, pues bueno, usted sabe, hubo una serie de discusiones, hubo una serie de resistencias de parte del Poder Judicial, pero nosotros dimos a conocer
diferentes investigaciones donde exhibimos las corruptelas de la oposición y lo gangrenado que está, porque todavía lo está, el Poder Judicial. Como ejemplo de este caso, a mí me gustaría mencionar un puñado rápidamente. Está el caso de Lilia Mónica López Benítez. ¿Se acuerda de esta señora, consejera del Consejo de la Judicatura Federal, que durante todo 2024 estuvo escoltando a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña? No, no le vamos a dar esquina a Norma Lucía Piña porque todavía va a estar ahí hasta agosto de 2025. Bueno, pues esta señora, que hoy me odia, por cierto, y había decidido seguirme de cerca en la red social de X, fue exhibida aquí en Sin Censura. Y es que la señora Lilia Mónica López Benítez es la prueba viva del nepotismo que se anida en ese Poder Judicial, porque revelamos aquí que tiene cerca de 10 personas de su círculo familiar, hijas, ex esposo, yerno, nuera, todo ahí trabajando en el Poder Judicial. Y eso no le gustó nada, no le gustó nada que la exhibiéramos. Después de despotricar contra mí, decidió de seguirme en X, pero Toño, no fue el único caso que aquí le presentamos. Para seguir ilustrando la corrupción en el Poder Judicial y que a usted no se le olviden los acontecimientos de todo este álgido 2024, también le dimos a conocer que además de los sueldos millonarios que ganan los juzgadores en el Poder Judicial, le revelamos que los empleados no gastan prácticamente un solo peso de su bolsa y que hasta el estacionamiento les pagan, concretamente el valet parking, no solamente el estacionamiento físico donde ellos llevan sus vehículos. Les dimos a conocer a través de contratos, a través de datos duros, que la Suprema Corte de Justicia dilapidó más de 20 millones de pesos solamente en pagarle al ballet parking. Este contrato se lo dimos a conocer aquí, fue con la empresa Corsa Parking SADCB para garantizar que no se fueran a cansar, que no padecieran ahí del lugar, que no anduvieran buscando como una persona normal y corriente. Entonces ellos dijeron, no, hay que ponerle su ballet parking especial que esté disponible, no en horas laborales, en todo el día, las 24 horas, todos los días del año. O sea que si ahorita un juzgador quiere ir por las razones que sean a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no va a tener problema porque ahí está en este momento un ballet parking, hoy 31 de diciembre de 2024, ahí lo van a estar esperando. Y fíjese que ahora mismo detecto por qué los panistas o los prianistas nos odian, porque ya no saben cómo detener la ola de reportajes que hemos presentado para que usted vea lo corruptos y lo cabrones que son. Y es que otro de nuestros reportajes que fue, me parece interesante y de destacar, fue sobre una regidora panista acusada de fraude masivo. Se lo dimos a conocer apenas hace cosa de mes y medio. Hubo más de 100 personas afectadas por sus tranzas. Ocurre que esta señora, esta regidora panista, Beatriz Barrón, allá en Querétaro, en Huimilpan, donde se llevó a cabo también el tema de Esmeralda, que la metieron a la cárcel, esta menor de edad de 14 años. Bueno, pues ahí falsificó esta señora, esta política panista, documentos para obtener créditos a nombre de ciudadanos. Y la Fiscalía de Querétaro, que ella prefiere meter a la cárcel a una niña de 14 años que fue ultrajada, bueno, pues ellos no estaban haciendo nada, estaban enterados, pero no hicieron nada hasta que aquí los exhibimos y cuando la regidora pidió permiso y pretendía huir, pues bueno, lo dimos a conocer, estuvimos en la sesión en vivo a través de una liga que nos pasaron nuestras fuentes y bueno, la señora terminó encarcelada, terminó en el tambo. Eso no le gusta para nada a los panistas. Y fíjate, otro de nuestros reportajes que desde mi punto de vista este 2024 causó bastante urticaria fue cuando revelamos que hay moneros y caricaturistas que se disfrazan de artistas, pero en realidad son propagandistas. Y es que el Poder Judicial, le dimos a conocer aquí en Sin Censura, contrató a Garci, a Rictus, a Kemch y a Obi para desinformar.
Y a Pepe Goldenberg lo contrató para hacer ahí un texto bastante sesgado, difundir todo esto a modo, porque juntos hicieron, y se lo dimos a conocer también, un manual, El Poder Judicial Ilustrado, y bueno, para atacar a la reforma del Poder Judicial, que en ese momento estaba en curso, los caricaturistas de derecha, Antonio Garci Nieto, alias Garci Monero, Julio Iván López Valverde, alias El Monero Rictus, Arturo Kemch Dávila, alias El Monero Kemch, y Alejandro Rodríguez González, alias Ovitlán, colaboradores del Financiero, del Reforma y ¿en qué otro medio están? Bueno, están ahí ahora, no me acuerdo, pero están en el Financiero, en el Reforma, fueron contratados por el Consejo de la Judicatura Federal y bueno, toda esta serie de casos. No nos quieren en muchos lados, Toño. Yo revelaba, ¿por qué no nos querrán? ¿O por qué o por qué no nos tolerarán? Y es que hemos revelado casos de tranzas en todos lados. Otro de esos casos que revelamos fue el del PAN, que impulsó una suerte de FOBAPROA en Puebla. Sí, los poblanos estarán lamentablemente endeudados durante los próximos 10 años. Sí, los próximos 10 años. Y es que la administración del panista Eduardo Rivera, que ya se largó el infeliz, pero dejó una deuda que superó los 600 millones de pesos, y es que al cierre de la administración de este panista, el entonces presidente municipal sustituto de Puebla Capital, Adán Domínguez, contrató una deuda pública por más de 600 millones de pesos, con el pretexto, ya sabe que pretextan lo que sea estos desgraciados, de dejar solvencia económica al gobierno de sucesor, que hoy ya está ahí gobernando, Pepe Chedraui. Ese fue el pretexto. Bueno, otro de los grandes escándalos que le dimos a conocer aquí en Sin Censura, que me parece que fue uno también de los grandes golpes que le asestamos a Héctor Aguilar Camín, fue cuando revelamos que precisamente el dueño y director de la revista Nexos operó contra Delfina Gómez, hoy gobernadora del Estado de México, y a cambio recibió 20 millones de pesos y le pagó el Instituto de Salud del Estado de México con recursos públicos. Acuérdense que ahí estaba el fantasmón ex gobernador priista, y bueno, aquí le mostramos los contratos, le mostramos los testimonios, le mostramos los datos duros, le detallamos cómo fue que Aguilar Camín recibió la encomienda de descarrilar la candidatura de Delfina Gómez Álvarez. No lo consiguió porque Delfina ganó, pero entonces Delfina era la candidata del partido Morena a la gubernatura del Estado de México y se posicionaba, usted lo recordará, en las encuestas como favorita en los comicios electorales de 2023, recibe de parte del Instituto de Salud del Estado de México una lana y una encomienda, y bueno, le dimos a conocer aquí los contratos y todo, y bueno, pues ese y otros muchos reportajes, mi querido Toño, son lo que enmarcan el modesto trabajo que le hemos ido compartiendo a lo largo de este 2024, cierra este 2024 prácticamente con dos presidentes, un presidente y una presidenta, cierra su ciclo el presidente que desde mi punto de vista, es y será, por lo menos yo no creo ya vivir para conocer a un presidente tan arrojado, tan carismático y tan querido como Andrés Manuel López Obrador. Deja la presidencia contra todos los malditos pronósticos de la derecha, porque la derecha decía que se iba a convertir en un personaje que se iba a enquistar en el poder, que iba a ser justamente uno de estos dictadores, que iba a llevar a México al totalitarismo, y todas esas plagas infodémicas que estos personajes están arrojando a diestra y siniestra. No se llevó a cabo. El presidente López Obrador se va bien querido, bien arropado, se retira tal como lo prometió, no ha sido visto, no participa en política, y le entrega la estafeta a la primera presidenta en la historia de este país, Claudia Sheinbaum Pardo, que desde mi punto de vista, mi querido Toño, está trabajando muy rápidamente, está metiéndole el acelerador, de tal suerte
que lo que está sucediendo ahorita es justamente lo que ya se apetecía. El segundo piso de la Cuarta Transformación, tenemos una presidenta que tiene una manera muy distinta de gobernar a como lo hacía Andrés Manuel López Obrador, es mucho más tajante, es fresa, incluso López Obrador frente a ella, él mismo lo dijo, y bueno, Claudia Sheinbaum me parece que tiene rigor, que tiene vigor, que tiene entusiasmo y que va a sacar adelante este país. Y yo sé que me van a decir adulador, lamezuelas y todas esas tonterías que siempre me dicen en las redes sociales, pero bueno, es que les piso los callos, Toño, y precisamente por eso no me quieren. Quiero dejar hasta aquí este recuento, Toño, para pues hablar sobre otras cosas que me parecen también muy relevantes, que tienen que ver justamente con un episodio, pero que me pasó hace unos días y que tiene que ver con Trump. Fíjese cómo voy atando las cosas, a lo mejor de una manera desordenada, pero en el que mucho aprieta, poco abarca, y quiero dejar hasta aquí este recuento de reportajes que le presentamos aquí en Sin Censura, Toño. Yo, mira, la verdad es que estoy muy orgulloso de que hayas podido presentar estos reportajes. Quiero, a lo mejor de manera muy negativa, hacer una denuncia. Muchos de los reportajes que se presentaron aquí y que son de la autoría del queridísimo Ricardo Sevilla, del gran periodista y escritor Ricardo Sevilla, presentados con todo el rigor periodístico, con todos los datos duros, fueron retomados por otros espacios, tanto independientes como también corporativos, y en ningún momento se le dio el crédito que se merecía a Ricardo Sevilla, punto número uno. Punto número dos, muchos de estos reportajes de los que nos habla Ricardo, si usted lo pone el tema pues vamos, en YouTube, va a salir primero la nota que llevó Televisa, que llevó TV Azteca, que llevó Grupo Imagen, Milenio, ¿no? Milenio, he estado viendo Milenio nada más por pura curiosidad. Qué bola de porquerías hacen ahí, qué bárbaro. Bueno, lo sacan allá a Milenio. Y si va usted hasta la página 10, bueno, pues ahí está el reportaje que originó aquí Ricardo Sevilla. Así que, como siempre, todo nuestro reconocimiento, querido Ricardo. Déjame sumar a esta conversación a Vicente Serrano, que pues ya se conecta a nuestros espacios. Vamos a tener una entrevista muy interesante en unos momentos más con un cineasta y vamos a hablar precisamente de la fuerza de los mexicanos acá en Estados Unidos, por lo que viene muy a colación lo que nos quieres platicar sobre Donald Trump. Pero déjame saludar y a incluir en la plática a Vicente Serrano. Vicente, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto, saludo al maestro Ricardo Sevilla y saludo a las miles de personas que en este último día del 2024 se informan aquí para que hablemos como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mi querido Toño, un abrazo. Mi querido Ricardo Sevilla, estoy al pendiente de tus comentarios como siempre, maestro. Es un placer seguir compartiendo cámaras y micrófonos aquí en Sin Censura en este 2024 contigo. Es igualmente un placer, mi querido Vicente, te lo he dicho en privado, te lo digo en público, a mí me parece es un referente de la comunicación. Fíjate nada más, a mí me parece que es mucho más importante la comunicación que incluso el periodismo. Todas estas cosas, todos estos membretes del periodista del año, del Premio Nacional de no sé qué y no sé cuál, la verdad a mí me parecen anecdóticos, me parece la manera de comunicar que has tenido tú, una manera muy particular que ha causado escozor en algunos personajes, pero muchísima adhesión del público que nos ve, que nos escucha, que te escucha decir y que te quiere. Hay que ver las revueltas que causas. A mí me ha tocado acompañarte y ver cómo la gente se acerca, te busca, te reconoce tu trabajo, la comunicación que llevas a cabo, y a mí en ese sentido, pues me parece que eres un periodista, un comunicador sumamente importante, aunque por allá traten de escatimarte. Bueno, pues también hay, decía mi abuelita, que todas estas críticas vienen de quien vienen y así hay que tomarlas. A mí me pareces un comunicador hecho y derecho, y bueno, pues un comunicador que me gusta el trabajo que realizas porque incomodas. Y eso me parece muy relevante, que incomoden tus preguntas, que incomoden tu manera de hacer.
no me gusta para nada estas agresiones de las que ha sido objeto, tanto físicas como a través de las redes sociales. Y bueno, pues va todo mi reconocimiento, toda mi adhesión, y bueno, pues que los retos y las aventuras laborales que nos depara el 2025 sean para bien. Y pues vamos a platicar, si te parece, de los desafíos que desde mi punto de vista va a comportar este 2025. A ver, les propongo una cosa. Antes de hablar de los retos, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿por qué no me ayudas, Toño? ¿Por qué no me ayudas, Ricardo,